Nueva conexión aquí en el quilombo de Periodista Digital. El gobierno dice que no hay otra alternativa al estado de alarma, por lo tanto, todo un trágala para la oposición. Se verá este miércoles a ver finalmente qué es lo que hace Pablo Casado, pero entre los juristas hay un cabreo descomunal, hay muchísimo. Toda una fiscal como Consuelo Madrigal ha dicho que esto es un ejercicio antidemocrático, que se está imponiendo encubiertamente un estado de excepción. Y de eso vamos a hablar, se lo voy a preguntar a la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. ¿Qué tal, Polonia? Gracias por atender a Periodista Digital. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. ¿Es así como dice el gobierno? ¿No hay otra alternativa desde el punto de vista jurídico? Si fuese como dice el gobierno, es decir, si no hubiese otra alternativa que un estado de alarma, se aplicarían las medidas del estado de alarma, pero es que estamos aplicando medidas de estado de excepción y yo diría que incluso medidas de estado de sitio. Ni siquiera para el estado de excepción se permite prohibir derechos fundamentales como está haciendo. Estamos hablando de que se está prohibiendo el derecho a la circulación, derecho consagrado, creo que es en el artículo 19 de la Constitución española, incluso en el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos. Se está prohibiendo el derecho a la libertad religiosa. Se está prohibiendo el derecho a la propiedad privada. Bueno, se está limitando el derecho a la propiedad privada, incluso la inviolabilidad de domicilio, cuando hay comunidades que celebran misas en un ático y se arremete contra sus casas como si estuviesen, vamos, delinquiendo o cometiendo un asesinato. Se están limitando derechos fundamentales sin que el gobierno esté habilitado para ello, sin que el estado de alarma, ni siquiera el estado de excepción, habilite para interponer, para limitar estos derechos fundamentales. Se están imponiendo multas administrativas cuando se están imputando delitos penales. Es decir, la policía no puede imponerme una multa por desobediencia o por resistencia a la autoridad cuando eso es un delito. Entonces eso debería ir por una vía penal. No pueden articular una detención porque eso iría por la vía penal, porque es un delito. Es decir, la policía se está arrogando también facultades penales que deberían ir por una vía penal. Es una auténtica barbaridad. Es decir, es que hay muchísimas cosas. Violación de derechos fundamentales. No hay ley orgánica, por supuesto, que les avale. Superamos el estado de alarma con un estado de excepción, un estado de sitio. Se arrogan facultades que no tiene. Por otro lado, el gobierno aprovecha en los reales decretos, en los decretos del estado de alarma, para meter y avanzar en su ideología. Jurídicamente no es una democracia. Quiero decir, lo que están haciendo no es propio de una democracia y es propio de una dictadura, porque se están arrogando poderes que no tienen, se están extralimitando y están vulnerando de forma sistemática derechos fundamentales de los ciudadanos. Polonia, para ellos es muy fácil, porque en un estado como este, en un estado de alarma de iure, estado de excepción de facto, pues para ellos es muy fácil porque no están prohibidas las manifestaciones, por lo tanto están prohibidas las protestas, confinamiento de los ciudadanos, como tú decías, decretos ley para no tener que pasar por el Congreso y tener que evitar el trámite de tener que debatirlo con los partidos de la oposición. ¿Coincides en que parece que el gobierno está interesado en alargar esto todo lo posible? Hombre, por supuesto. Yo creo que, y a mí lo que más me preocupa, aparte de todas las tropelías jurídicas que están cometiendo, todo este abuso de poder, es que lo que dan a demostrar es que realmente los ciudadanos no les importamos, no les importan los muertos, no les importan las personas enfermas, sino que lo único que les importa es avanzar su agenda ideológica. Es decir, a día de hoy todavía no tenemos test masivos, pero hemos visto cómo el señor Iglesias entra en el CNI, cómo se intenta cambiar la ley de educación. Entonces, a mí, insisto, lo que más me preocupa es que a este gobierno, las personas, los ciudadanos, no les importamos y lo único que pretenden es avanzar en su agenda ideológica. Les da lo mismo si hay 100 muertos o 100.000, mientras ellos sigan avanzando en su ideología con este abuso de poder, con esta limitación de derechos fundamentales sin justificación. Bueno, habéis hecho, de hecho, Abogados Cristianos se ha querellado contra el ministro Marlaska por las interrupciones de las ceremonias religiosas realizadas por la policía durante el estado de alarma. ¿En qué respuesta habéis tenido? Es decir, esto porque efectivamente, como decís, el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma contempla la asistencia a ceremonias religiosas. En ningún momento dice que las prohíbe. Y sin embargo, el gobierno ha hecho todo lo posible para que esas misas no se lleven a cabo, ¿no? Claro, es, como decíamos, avanzar en su agenda ideológica. Es decir, los cristianos, en este caso los católicos, les molestamos especialmente, por eso vulneran el derecho de los cristianos, cuando sí que permiten
por ejemplo, el rezo y la oración de los musulmanes. Por supuesto que los musulmanes tienen todo el derecho a rezar y tienen todo nuestro respeto. Pero ahí se ve la diferencia, ¿no? Y se ve la discriminación entre los que más les molestamos y otros. Entonces, por supuesto, hemos interpuesto una querella porque en el estado de alarma no está permitida la violación de un derecho fundamental tan importante como es la libertad religiosa, ni siquiera en un estado de excepción, y no vamos a consentir que nos impongan una dictadura comunista, que restrinjan nuestro derecho a la libertad religiosa como hacen en las dictaduras comunistas y no hagamos nada. Por eso hemos interpuesto una querella contra el ministro de Interior, el señor Grande Marlaska. Todavía no tenemos ninguna respuesta. Yo entiendo que ahora, claro, tantas tropelías tienen una consecuencia. Entonces yo creo que el Supremo tiene que estar evidentemente saturado, aunque ahora mismo están ciertos plazos suspendidos, pero esperamos que admitan nuestra querella y que inhabiliten a una persona que da órdenes ilegales, es decir, está prevaricando y está intentando vulnerar derechos fundamentales, cuando debería ser el garante. Es decir, el ministro de Interior debería ser el garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en cambio, no. Lo que hace es prohibirlos, perseguirnos, hostigarnos y tratar, insisto, de arrogarse facultades que no tiene y que solo tendría en una dictadura comunista. ¿Había otra alternativa al estado de alarma en estos momentos, por ejemplo? ¿Qué es lo que dice el gobierno? Ahora no tenemos alternativa, los ERTE, no podemos dejar a los trabajadores tirados y demás. Desde el punto de vista jurídico, si mañana no saldría adelante el estado de alarma, ¿el país se hunde, esto se viene abajo o hay otras alternativas? Pues sí que es verdad que nunca nos habíamos encontrado, gracias a Dios, con una situación semejante a esta, pero podemos ver lo que han hecho otros países. Es decir, no en todos los países donde, bueno, prácticamente este virus ha llegado a todo el mundo y no en todos los países se ha llevado a cabo un confinamiento tan extremo y una persecución tan extrema como en este país. Entonces, por supuesto que se podían haber hecho otras cosas, pero claro, se tenían que haber hecho otras cosas desde hace mucho tiempo. Es decir, si hemos llegado hasta aquí es por la irresponsabilidad de la negligencia del gobierno, que tenía que haber prohibido manifestaciones, que tenía que haber hecho test masivos en enero cuando la Organización Mundial de la Salud se lo recomendó, que una vez que se decreta el estado de alarma tenía que haber empezado a comprar equipos de protección. Es decir, somos el país con más infectados, con más fallecidos por millón de habitantes, con más médicos y sanitarios infectados, pero esto no es culpa del virus. Es decir, esto es culpa de una negligencia de un gobierno que sabía lo que podía pasar y le dio exactamente igual. Yo insisto, se ha demostrado que a los ciudadanos no les importamos y que lo único que les importa es avanzar en su ideología. Y esto lo podemos ver en todos los decretos y en todos los reales decretos que van aprobando. Y por supuesto que se podría haber hecho de otra manera. Ahí están otros países donde no se han cerrado negocios, donde no hay tantos despedidos, donde no ha habido ERTES. Simplemente se han atendido las recomendaciones que realizó la Organización Mundial de la Salud allá por enero. Se han realizado test masivos a voluntad, se han repartido mascarillas, se han repartido guantes, etcétera. Y por supuesto que no solo nos encontramos que somos el país con más fallecidos por millón de habitantes, sino que lo que nos espera cuando salgamos de esta es otra, pues no tan mala, pero vamos, tremenda, porque vamos a caer en una crisis descomunal. Y en una crisis descomunal sin un equipo de expertos que sepa lo que hacer. Es decir, cuando nos encontramos en una situación como esta, se tienen que buscar a los mejores para que gestionen personas competentes, solventes, profesionales y con cierta experiencia una situación así. Y esto tampoco se ha hecho. Claro. Entonces, hemos llegado a este punto por la negligencia, por la irresponsabilidad y por el afán en avanzar en la ideología política de este gobierno. Se espera, porque este gobierno parece que no ha dejado artículo del Código Penal sin saltárselo, sin violarlo, se espera una catarata de demandas porque ellos eran los garantes, eran los que tenían que proteger, en especial a los sanitarios, como tú decías. Ahora, ¿qué se puede esperar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Fiscalía del Estado está politizada, han puesto a la fiscal del Estado, es claramente de ellos? ¿Cómo lo veis en el sector de la judicatura? ¿Estas querellas tienen recorrido o dependerá de algún juez heroico que las lleve a cabo?
Pues yo creo que sí que tienen recorrido. Yo, a pesar de todo, tengo confianza en la justicia, no en la fiscal general, que evidentemente está contaminada porque es totalmente parcial, pero yo sí que tengo confianza porque las pruebas son tan demoledoras que es que al final el derecho son matemáticas, es decir, tienes estas pruebas, tienes esta relación de causalidad, este nexo. 2 más 2 son 4. En este caso hay pruebas, hay una relación de causalidad evidente entre las negligencias del gobierno y todo lo que ha pasado. Entonces, no queda más remedio que los jueces, quieran o no, al final se tienen que limitar a aplicar la ley, voten a quien voten y sean del partido que sean. Los jueces se tienen que limitar a aplicar la ley, ver todas las pruebas, ver el nexo de causalidad y todas estas relaciones y condenar a un gobierno negligente y que es responsable de delitos tan graves como de homicidio imprudente, de omisión del deber de socorro, de lesiones. Bueno, es una auténtica barbaridad. Desde el punto de vista jurídico es una auténtica barbaridad y yo espero que les pase factura tanto de cara a la inhabilitación, porque Dios quiera que si nos vuelve a pasar algo así no estén los mismos, de cara a la inhabilitación para seguir teniendo sus puestos y de cara también a que respondan ya con su patrimonio. La vía de estos juicios tendrían que ser directamente por el Supremo, si hablamos, por ejemplo, de los ministros o de Pablo Iglesias, el vicepresidente y demás, ¿tendría que ser todo por la vía del Supremo? Si están aforados, sí. Sí que estábamos estudiando si alguno de ellos renunció a su aforamiento y entonces no sería directamente ante el Supremo, pero si están aforados sería directamente ante el Supremo, si es penal en la sala segunda de lo penal, si es contencioso pues en la sala tercera, al margen de que otros, otras personas, como por ejemplo el señor Simón, entiendo que no están aforados y no irían al Supremo, o por ejemplo los delegados de gobierno que también son responsables de prohibir reuniones y prohibir manifestaciones, vulnerando otro derecho fundamental más como es el derecho de reunión, irían también no solo a través del Supremo, sino a otras instancias judiciales. Insisto, yo tengo confianza en la justicia y como hay tantísimas pruebas, los jueces se tienen que limitar a aplicar la ley y condenar a un gobierno que, bueno, aparte de que es negligente y es responsable de todo lo que está pasando, cuando se habla con personas de otros países, ellos también lo ven claramente. Es decir, objetivamente, personas de otros países ven que lo que está pasando en España es una auténtica barbaridad y que es responsabilidad de los que, bien dices tú, deberían ser garantes de que esto no hubiese pasado. Pues, Polonia Castellanos, nosotros tenemos confianza en vuestra asociación, así que como presidenta de Abogados Cristianos os deseamos muchísima suerte y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y ahí seguiremos ante el Supremo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si hace falta, pero por supuesto que no vamos a permitir que semejantes barbaridades queden sin ningún tipo de sanción ni de condena. Muchas gracias. Gracias.